hermanos, buenos días. Junto a mi familia queremos darle la más cordial bienvenida a este nuevo servicio dominical. Esperamos a que tengamos un muy bonito y reconfortante mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo y esperamos a que estén bien en sus hogares, que estén bien resguardados y darle un mensaje como de aliento y decirle que los queremos mucho a todos. Así que estemos orando los unos por los otros. Así que un abrazo grande y bienvenidos. Un saludo fraternal, grande y apretado en Cristo a Pedro, a Josi, a Julián y a Victoria. Los vamos a invitar entonces para que inclinen sus rostros. Vamos a dar inicio entonces al servicio con una oración. Padre amado, gracias te damos por poder estar presente en ti a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por poder hacer de este servicio un mensaje para quienes están en estos momentos necesitando de tu palabra y también para todos los que cada día y a cada instante necesitamos de ti. Las canciones, las oraciones, el servicio, el sermón, todo te lo entregamos a ti, querido Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la Congregación St. John's, la más cordial y fraternal bienvenida a todos a quienes se incorporan por primera vez a través de la plataforma online de YouTube. Y también un abrazo también fraternal a nuestros hermanos de la Congregación St. John's. Aprovechamos también de darle un saludo y un cariñoso también y fuerte gran abrazo a nuestros hermanos de la Iglesia Anglicana de San Pedro. Así que hoy día nos reunimos porque la Biblia así lo dice. Tenemos que reunirnos en torno a la palabra de Dios, tenemos que hacer iglesia. St. John's es una iglesia viva, una iglesia que está presente en Concepción, es una iglesia que renueva a través de la palabra las fuerzas y que nos invita a convocar, a juntarnos sobre todo, a alimentarnos, a saciar nuestra sed en Cristo Jesús. Y eso es uno de los motivos por los cuales todos los domingos nosotros nos reunimos, aunque sea mediante la plataforma online. Ya vendrán los momentos en que podamos volver a hacer servicios en persona, podamos volver a abrazarnos, podamos volver a tocarnos, a querernos y a comunicar la palabra de Dios en vivo y en directo. Ahora lo hacemos a través del servicio online, pero estamos llanos y contentos porque sabemos que la palabra de Dios llega a través de las plataformas que estamos ocupando en estos momentos. Adoremos su gloriosa majestad, exaltemos su grandeza y bondad, por su dulce amor demostrado en la cruz. Alabemos su indecible esplendor, su fidelidad y eterna compasión. Él es digno de honor, a la muerte venció. Por su sangre nos compró.
Gloria eterna sea al Rey. Veneremos su insondable perfección. Celebremos su maravilloso amor. Por su gran poder y admirable misericordia, aclamemos su increíble eternidad, su infinita gracia y suprema santidad. Él es digno de honor, a la muerte venció. Por su sangre nos compró, la vida nos dio. Por su resurrección, Él es digno de honor, a la muerte venció. Por su sangre nos compró, la vida nos dio. Por su resurrección. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. Querida congregación, corresponde el momento de empezar a alimentarnos de la palabra de Dios. Por lo que entonces los invito a que escuchemos la primera lectura, la que se encuentra en el Salmo 6. Buenos días, hermanos. Voy a leer el Salmo 6, versículo del 1 al 10, en la versión Reina Valera contemporánea. Señor, no me reprendas en tu ira, no me castigues en tu enojo. Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo. Sáname, pues todos mis huesos se estremecen. Señor, todo mi ser se halla alterado. ¿Hasta cuándo me responderás? Hazme caso, Señor, y ponme a salvo. Por causa de tu misericordia, sálvame. En la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro no hay quien te alabe. Me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho. Cansados de sufrir están mis ojos. Mis adversarios los han hecho envejecer. Ustedes los malvados, apártense de mí, que el Señor ha escuchado mis lamentos. El Señor ha atendido mis ruegos y ha aceptado mis oraciones. Todos mis adversarios quedarán avergonzados, huirán de pronto totalmente humillados. Hermanos, esto es palabra del Señor. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti
el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y tu condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el apóstol Juan dice: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso
gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Padre Celestial, quiero darte las gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos aún a través de lo digital, de la tecnología. Permites que podamos saludarnos, que permites que podamos escuchar tu palabra, escuchar o meditar, Señor, en las alabanzas. Y te damos gracias porque eso se ha constituido en un nuevo medio de gracia también, Señor, para nosotros. Te quiero pedir, Señor, por la congregación, para que puedas cuidarnos, Señor, en tiempos de pandemia, para que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en St. John's y en general en la iglesia, en las iglesias anglicanas de Concepción, del Gran Concepción. Pedirte, Padre, por el trabajo de nuestros hermanos, por aquellos que por una u otra razón, Señor, quedaron sin trabajo o han visto disminuidos sus ingresos, Padre. Te pido para que les puedas sostener, les puedas proveer, Señor, a través de la solidaridad de otros hermanos, Señor, que podamos aportar, que podamos ayudar, Señor. Te pido que les puedas bendecir. Y a la vez, Señor, que sea un tiempo en donde puedan ver, Señor, que la mayor fuente de seguridad eres tú, Señor. Sin duda es difícil, sin duda es más difícil vivirlo que decirlo, pero tú puedes, Señor, transformar nuestros corazones y puedes ir enseñándonos tu evangelio a través de estas experiencias difíciles, Padre. Te pido también, Señor, por la familia de nuestra iglesia, por los padres, por los matrimonios, por los hijos, Señor, por los abuelos, por las distintas relaciones familiares, Padre, para que se vean fortalecidas y para que se vean, Señor, bendecidas, incluso en estos tiempos adversos, Padre. Señor, también pedirte por nuestro país, pedirte para que puedas traer paz y también justicia, Señor, y también perdón a la situación complicada que se vive en el sur de Chile, en el conflicto que hay, Señor, en la Araucanía y también en parte del Biobío, Señor. No creo, Señor, que las soluciones tengan que ver solamente con hacer cosas o dejar de hacer cosas, sino que con un cambio
del corazón. Y te pedimos para que como iglesia podamos meditar y reflexionar cuál sería nuestra postura o nuestra correcta posición. Te pido, Señor, también por la pandemia en nuestro país, por los futuros acontecimientos que vienen políticos, Señor. Nadie está ajeno a eso y te pido para que podamos hacerlo de la mejor forma posible, Señor. Pedirte también, Señor, en último lugar, por la Iglesia mundial, Señor, que en algunos países es perseguida, que en algunos países sufre, Señor. Te pido por esos hermanos, te pido por esa iglesia, Señor, para que puedan seguir estando firmes y valientes, Señor, en lugares hostiles, Padre. Al mismo tiempo, Señor, ayúdanos en países acá como Chile, que no sufrimos un nivel de persecución tan alto. Ayúdanos a aprovechar los momentos, Señor. Y, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Rogamos por tu bendición, por tu cobertura, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con nosotros. Será lectura a el libro de Juan 2, de los versículos 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Esto es palabra del Señor. Acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 2, versos 12 al 25. Juan 2, 12 al 25. En uno de sus extraordinarios libros, el escritor anglicano C.S. Lewis describe a 2 de los niños que son protagonistas de uno de sus libros, caminando por un lugar en el país de Narnia. Narnia, la tierra mágica, donde Aslan es el león y es el rey. Y a la distancia estos niños ven a un cordero preparando un desayuno. Sin duda eso es una referencia a Jesús en el mar de Tiberías, preparando el desayuno para sus discípulos en Juan 19. En un momento, Lucy, la niña, le pregunta al cordero cómo poder encontrar la tierra donde vive Aslan, la tierra del gran león. En los libros de C.S. Lewis es una figura del paraíso. A medida que el cordero responde, se va convirtiendo lentamente a vista de estos niños en el inmenso y majestuoso león, nada menos que Aslan en persona. El cordero se había transformado en el león. En la Biblia, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es también, como ustedes recordarán, el león de Judá. En un sentido, el pasaje de hoy nos revela estas 2 características, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo, el de cordero, pero también el de león. La historia de hoy continúa después del primero y magnífico milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Galilea, donde ustedes recordarán que transforma agua en un extraordinario vino.
En el verso 12 nos dice que Jesús va unos 30 kilómetros hasta Capernaum, una ciudad sobre el mar de Galilea. Un lugar muy hermoso, especialmente porque se cree que toda esta situación ocurre en la primavera y por lo tanto era un tiempo perfecto para disfrutar en familia. Pero no solamente por eso, sino porque se acercaba la Pascua judía, que para la gente de ese entonces sería algo muy parecido de lo que es para nosotros Navidad. Un tiempo de fiesta, un tiempo de expectativa, un tiempo muy especial. Algunos expertos incluso nos dicen que en el tiempo de la Pascua en Jerusalén podrían haber hasta 2,5 millones de personas, porque todos los judíos de todas partes del mundo iban hacia la ciudad santa para ofrecer sacrificios en el fabuloso templo de la ciudad. Por eso es lo más normal del mundo leer en el verso 13 que Jesús, como un buen judío, también se encamina hacia Jerusalén. La Biblia dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Yo creo que podemos imaginarnos a Jesús caminando por esos caminos en dirección a la ciudad de Jerusalén, y a medida que se acercaba a la ciudad, más y más y más y más gente habría en ese camino tratando de entrar a la ciudad santa. En algún momento, al entrar a la ciudad, en las primeras cuadras, nuestro Señor ya podría ver el majestuoso templo que había construido Herodes. Un templo muchísimo más impresionante, muchísimo más grande, majestuoso que el templo que había construido el rey David muchos años antes. Sin embargo, es interesante que la Biblia nos dice que lo que impresionó a Jesús no fue para nada la majestuosidad del templo. Fíjense en el verso 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los cambistas de dinero. Lo que encuentra el Señor en el templo, que se suponía que era un lugar de oración, un lugar de adoración, el lugar donde el pueblo judío se encontraba con su Dios. Sin embargo, lo que encuentra es que se ha transformado en un simple y vulgar mercado. Pero no solamente eso, sino que era un lugar de corrupción. Para peor, los que instigaban, incluso los que manejaban toda esta corrupción, eran nada menos que los sacerdotes del templo. Por ejemplo, los sacerdotes no permitían que judíos trajeran sus propios corderos para oficiar los sacrificios rituales. Tenían que comprar esos corderos en el templo. Y lógicamente los sacerdotes ganaban una comisión por esa venta. No se podían traer las monedas que eran necesarias para ofrecer algún tipo de sacrificio si estas monedas eran cambiadas fuera del templo. Había que cambiarlas en las mesas que habían para cambio de moneda dentro del templo. Por supuesto, también todos estos cambios los sacerdotes ganaban una pequeña comisión. Es peor incluso la historia, porque el que dirigía toda esta mafia era nada menos que el sumo sacerdote en persona. De hecho, burlonamente al templo se le llamaba en ese tiempo el bazar de Anás, porque Anás era el verdadero sumo sacerdote. Caifás, que aparece en la Biblia, era su yerno y había sido impuesto en esas funciones de sumo sacerdote por los romanos. Pero el pueblo reconocía a Anás como el verdadero sumo sacerdote. Entonces, un sistema total y completamente corrupto. Esto es lo que ve nuestro Señor Jesucristo en el templo, un verdadero circo religioso. Todo esto produce en el Señor una santa ira. La santa ira del león de Judá es lo que aparece. La Biblia dice: entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas le dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? El texto nos dice claramente que la razón de esta furia santa tenía todo que ver con la santidad de Dios. Y eso es lo que nos expresa
las últimas 2 líneas del pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo se atreven, dice Jesús a esta gente, cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Este acto de Jesús se ve como un acto de violencia, y en un sentido sí lo fue. Pero la verdad es que es un acto de amor, un verdadero acto de amor y de santidad, como lo fue la cruz. Nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos la vida, siempre habla o siempre muestra lo que pasa o lo que no pasa en nuestra relación con Dios. Nuestro estilo de vida, la forma en la cual vivimos, siempre tiene consecuencias espirituales para nosotros. Siempre tiene consecuencias para nuestra alma. Amar a Dios siempre nos debería llevar a despreciar la actitud rebelde hacia Dios que está en nuestros corazones permanentemente. Por ejemplo, no se puede lamentar cuando un matrimonio se destruye sin que al mismo tiempo uno deje de pensar en la pareja que provocó esta destrucción. Uno no puede lamentar que un niño crezca sin guía, sin cuidado, sin disciplina, sin pensar en esos padres que no guiaron, no cuidaron y no disciplinaron a ese niño como era su responsabilidad. Todos nuestros actos tienen consecuencias y todos nuestros actos tienen consecuencias espirituales para nosotros. Cuando pensamos en este evento de Juan 2, tenemos que entender el contexto en lo cual ocurre. Este es el templo. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 8, leemos: cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Los sacerdotes del templo en el tiempo de Jesús conocían perfectamente un pasaje bíblico como este, y otros muchos que hablan de la santidad del templo. Ellos sabían que era un lugar donde se expresaba en forma mucho más clara, poderosa y fuerte la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Aunque en la práctica, ellos, que eran los grandes guardianes de todo esto, habían transformado todo en un asunto de ganar dinero y de corrupción. Ellos sabían que sus actos, distorsionaban justamente la grandeza del lugar. Y al distorsionar la grandeza del lugar, se distorsionaba la grandeza y la santidad de Dios mismo. Esta era la casa de Dios. Pero creo que en esto tenemos que caminar un poquito más lentamente nosotros. Porque antes de juzgar muy duramente a esos sacerdotes, que sin duda eran responsables, nosotros los cristianos debemos examinar nuestra propia vida. Nos gusta mucho pensar en el lado del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, un Jesús lleno de misericordia, el Jesús que pone la otra mejilla, el Jesús que sana, el Jesús que va a la cruz por amor a nosotros. Y toda esa descripción que acabo de dar no puede ser más verdad. Jesús es así. Jesús actuó así. Jesús es un hombre manso, lleno de bondad y misericordia. Pero a veces se nos olvida el otro aspecto, si es que hay otro aspecto. El aspecto de que Él es el Santo de Israel, el León de Judá. Jesús es ambas cosas perfectamente en su persona. No hay parte en su carácter en el cual Él no sea lleno de toda misericordia, pero tampoco hay ninguna parte en su carácter en el cual Él no sea lleno de justicia, rectitud y santidad. Tener una idea falsa de Dios es un tipo de idolatría, porque si uno tiene una idea falsa de Dios, termina adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Podemos hacer ídolos con nuestras manos, pero hacemos muchos más ídolos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y ambos tipos son idolatría. No somos nosotros los que decimos cómo es nuestro Dios. Es Él mismo quien dice quién es Él.
y Él se ha revelado a nosotros. Por eso, al estudiar un pasaje como esto, yo creo que no podemos dejar de detenernos un ratito y pensar, ¿quién es Jesús en mi corazón? ¿Quién es el Jesús al cual tú adoras? ¿Es el Señor de señores? ¿Es el Rey de reyes? ¿Es Jehová de los ejércitos? ¿Es Jesús quien nos cambió nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿Es Jesús quien nos ama? ¿Es Jesús quien está en nuestro corazón? ¿Es Jesús quien perdonó nuestros pecados? Él es el Señor y no podemos perder de vista quién es realmente nuestro Señor. El Creador, sustentador del universo, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Santo, justo, que odia el pecado. Este es el Señor a quien adoramos. Todo lo demás es indigno de Él. El Salmo 46 dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Creo que este pasaje de Juan puede ser una amorosa advertencia para todos nosotros. Una clara advertencia para todos nosotros en esta época. Para que no tengamos en nuestro corazón lo que pasó en ese templo cuando Jesús fue. Conocemos, somos conocidos, amamos y servimos al verdadero y único Dios del cielo y la tierra. No cambiemos quién es Cristo en nuestro corazón. Conozco una mujer que tiene un pequeño negocio y cuando cierra su cortina en la tarde, siempre deja una Biblia apoyada contra esa cortina abierta en el Salmo 23. Porque ella piensa que esa Biblia abierta en el Salmo 23 va a proteger su negocio. Otra persona que conozco va a la iglesia una vez al mes y deja su aporte o su diezmo y el resto del tiempo no participa. Es interesante cómo las personas podemos tener una terrible tergiversación de quién es nuestro Dios, cómo lo amamos, cómo lo adoramos, cómo lo servimos, cambiando todo eso por cualquier cosa. Si nosotros no estamos atentos, si nosotros no revisamos nuestro corazón, si nosotros no miramos nuestros pensamientos, vamos a terminar irremediablemente como excelentes religiosos que adoran a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Por eso todo esto es sumamente relevante. Por eso un pasaje como esto es tan importante. Porque nuestro conocimiento de Dios tiene todo que ver con a quién adoramos. Y por lo tanto, a quien adoramos va a mostrarse en cómo vivimos nuestra vida. ¿Cómo reflejamos a este Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza día a día? Esta es la razón por la cual nuestro Señor está indignado al ver lo que estos sacerdotes han hecho con este lugar santo. Ahora, al entrar más profundamente en lo que aquí pasa, uno se da cuenta que la última razón para esta furia santa, esta ira santa de Jesús, es su perfecto amor. Interesante, ¿no? La razón de esta furia de nuestro Señor Jesucristo es su perfecto y santo amor. Amor real, amor profundo, amor santo por su Padre Dios. Por eso es que cuando sus discípulos miran toda esta situación, no pueden dejar de recordar el Salmo 69, verso 9. Un salmo de David, donde se habla proféticamente de este momento. Y ese Salmo 69 se refleja en nuestro texto en el verso 17. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa me consume. Consumir aquí puede ser traducido como estar en fuego o ser lleno de fuego por Dios, por la causa de Dios. El templo era una figura, un ejemplo. Y ese templo, esa figura, apunta al verdadero templo,
que es Jesús. Como recordaremos, el templo era el lugar donde el pueblo de Dios se encontraba con Dios. Era el lugar donde sus pecados eran perdonados a través de un sacrificio. Normalmente un cordero era muerto, sacrificado por los pecados de los judíos. Jesús es nuestro verdadero templo para nosotros. Es en Cristo donde nos encontramos con el único y verdadero Dios. Es en Jesús y solo en Jesús donde encontramos, a través de su sacrificio perfecto en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Y tal vez tendremos que preguntarnos si a nosotros también nos consume, nos apasiona las cosas de Cristo y de su reino. ¿Lo amamos de esta manera? ¿Lo amamos con esta pasión? Una pasión tal que Cristo y su reino, como dice el texto, nos quema por dentro. Creo que es una pena lo frecuente que parece tener la cultura, la cultura que nos rodea, cómo nos afecta a todos nosotros los cristianos. Porque si miramos con total sinceridad dentro de nuestro corazón, y uno pregunta, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? ¿Qué es lo que domina mi mente? ¿Qué de verdad es lo que está en mi corazón? ¿Qué es lo que sueño en mi corazón? Incluso más simple, ¿cuál es el tema de la cual tú más hablas? Tal vez tus negocios, tu familia, tu emprendimiento, tus estudios, tus hijos. No sé, la nueva serie de Netflix, el dinero. Bueno, eso es lo que realmente más amas. Eso es realmente lo que más te apasiona. Lo que realmente más amamos y más nos apasiona es de lo cual más hablamos. Es en lo cual gastamos más nuestro tiempo. Es en lo cual gastamos más y más felizmente nuestro dinero. ¿Qué es lo que descubrimos al mirarnos a nosotros francamente? ¿Qué descubres tú? Tal vez descubriríamos que la mayor parte del tiempo lo que nos apasiona tiene muy poco que ver con la gloria de Cristo o con las cosas del reino de los cielos. Tal vez tendríamos que reconocer, con algo de vergüenza me imagino, que tenemos otros deseos, otros amores, otros intereses, que compiten dentro de nuestro corazón por el amor apasionado y loco por Cristo. Y enfrentar esta pregunta y respondernos esta pregunta y tratar con estas respuestas delante del Señor es muy importante para nuestra salud espiritual. Porque solo cuando somos capaces de reconocer la verdad es que podemos ir a nuestro Padre Celestial para pedir perdón, para arrepentirnos y volvernos a Él y restaurar nuestra relación con Él. Nuestro Dios actúa con su gran poder y cambia nuestras vidas solo cuando vamos a Él y decimos, Señora, me arrepiento. Me arrepiento profundamente de que otras cosas han ocupado el lugar que solo tu majestad, solo tu amor, solo tu gloria, solo tu servicio debe ocupar en mi vida. Por eso leer un pasaje como esto, yo me hago esta pregunta para mí y también la hago para ti. ¿Cómo está tu pasión por el Señor y su reino? ¿Hay algo de pasión? A lo mejor hubo algo de pasión hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, pero ¿la hay hoy? Jesús es un hombre lleno de pasión santa por Dios y por las cosas de Dios. Recuerda que es Él, Cristo, y no la sociedad, no nuestros pensamientos, el modelo que debemos seguir, el modelo que buscamos seguir. Pero la historia bíblica aquí continúa en el verso 18 y 21. Entonces los judíos reaccionaron y preguntándole,
¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Es interesante, ¿no? Esta conversación, porque Jesús está hablando de las cosas de Dios. Y los judíos no piensan de esa manera. Están pensando solo en sus propias cosas. Solo en las cosas que les rodean. Solo en las cosas que les afectan. Los judíos hablan y pensaban en ese edificio hermoso, esa tremenda mole que había ahí. Jesús está hablando del verdadero templo. Está hablando de Él mismo. Que aunque va a aparecer en algún tiempo más que es destruido en la cruz, la verdad es que no, al 3er día Él resucita. Por eso Pablo dice en su carta a los Colosenses, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. No es un templo ahora. No es un edificio, es Él, es Jesús, es en Cristo el lugar donde nos encontramos con Dios, es en Cristo el lugar donde encontramos paz con Dios, que la verdad significa salvación, es en Cristo donde encontramos todo esto. Jesús es nuestro templo, el verdadero templo. Es en Él donde recibimos la completa y total plenitud de vida. Pablo escribe su primera carta a los Corintios y dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Has pensado seriamente en esto? Si Cristo es el Señor de tu vida, ¿has pensado seriamente si Cristo ha perdonado tus pecados? Entonces sí es eso verdad. El Espíritu Santo, Dios mismo, vive en ti. Si eso es así, ¿qué tiene que ver todo esto con la forma en la cual tú vives? ¿Qué tiene que ver con la forma en la cual hablas? ¿Qué tiene que ver con la forma en la cual tú sirves? ¿Qué tiene que ver todo esto con la forma en la cual tú hablas a otros de Jesús? ¿Qué tiene que ver todo esto con tu pasión por Cristo? Es interesante porque la historia que estamos leyendo hoy dice que Jesús limpia el templo con un látigo. Es una frase que suena fuerte. Pero ¿sabes? Eso es algo que el Señor hace constantemente en la vida de los suyos. Porque su templo, donde Él habita por medio de su Espíritu Santo, o sea, nosotros, es un lugar santo. Y debe ser un lugar limpio. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestro carácter, todo eso habla de nuestro amor por Jesús. Y todo eso debe glorificar a Cristo. ¿Has pensado seriamente en eso? Porque se supone que su templo, o sea, nosotros los cristianos, debemos dar gloria a Dios. Deben ser vidas que hablan a todos los demás que nos están mirando del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Deben hablar del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Eso es un templo. Un templo habla de el Dios al quien adoramos. Entonces tu vida y la mía, tu carácter, mi carácter, tus prioridades, tu servicio, tu dinero, tus dones, tu familia, tu profesión, ¿habla de Dios a los demás? ¿Habla de Dios a tu familia, a tus compañeros de trabajo o a tus compañeros en la universidad? ¿Nuestra vida habla de Dios a esta sociedad en la cual vivimos, a esta ciudad donde vivimos? Es interesante porque este texto bíblico que hoy estamos estudiando necesariamente nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de templo soy yo? ¿Habla al mundo que me mira del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Habla de el León de Judá? Si descubres que tu vida, tu carácter no habla para nada de Dios, si descubres que no hay esta pasión o no existe esta pasión que debería haber por las cosas de Dios, es interesante porque lo que viene a continuación no es un látigo. Lo que viene a continuación
a nuestras vidas. Es el llamado amoroso de nuestro Salvador que nos llama a volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Y a tomar un compromiso, no una emoción, un compromiso de amarlo y de amarlo con locura. Porque Él te amó primero. No solamente porque Él te amó primero, sino que nadie te ama más y más perfectamente que Jesús. Solo Jesús puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Solo Jesús tiene el poder para cambiar la pasión de nuestras vidas. Este es un maravilloso pasaje, un poderoso pasaje. Un maravilloso pasaje y un poderoso pasaje que habla a nuestro corazón, al corazón de los cristianos, para llamarnos a volvernos a Él y ser de verdad el templo que Jesús quiere que sean. Todo esto no es obra nuestra. Todo esto es la obra poderosa de Jesús en nuestras vidas. Te invito a orar ahora. Nuestro buen Padre, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te damos gracias que tú has decidido habitar en nosotros. Pedimos ahora, Señor, en el nombre de Cristo, que tú transformes nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que podamos brillar para Cristo en este mundo de oscuridad. Señor, ten misericordia de nosotros y transforma nuestras vidas y nuestro carácter para la gloria de Jesús. Amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados. Querida congregación, repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra y obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos de la congregación St. John's, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Hermanos, hemos llegado al fin de nuestro servicio. Los invito a escuchar entonces las palabras de despedida de Josué, Yarela y Emilia. Hola, hermanos, estamos muy contentos de poder ser parte de este servicio. Le damos gracias al Señor por haber podido escuchar su palabra, una vez más haber sido animados y confrontados por ella. Esperamos de que haya sido de mucha bendición para ustedes y que el Señor también los guarde. Oramos por ustedes y esperamos en el Señor poder reunirnos muy pronto. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Chao.